En esta noche queremos estudiar la culminación de el estudio que se nos cortó ayer, las características, las prácticas de la iglesia verdadera en los días de Jesús, en los días de los apóstoles. Por eso se llamó la iglesia apostólica, y también que debieran ser la misma práctica, porque quedó establecido que la iglesia cristiana guardaría los mismos preceptos, porque fue un solo fundador llamado Cristo Jesús, el que organizó, el que fundó la iglesia cristiana. Y vamos a orar para que el Señor nos guíe en la comprensión de su palabra en esta hora. Querido Dios, gracias, porque el enemigo no ha querido que terminemos este tema. Por lo tanto, invocamos a tu Espíritu Santo, invocamos a Jesús, invocamos al Padre, invocamos las huestes que están a nuestro favor, para que con serenidad podamos presentar tu palabra, terminar de presentar tu palabra y concluir tu palabra. Guíanos a través de tu Santo Espíritu, ilústranos, motívanos, inspíranos, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor Jesús, en una declaración en el libro de San Juan 10, el versículo 16, expresó: también tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también tengo que ir a traer. Ellas también oirán mi voz, y habrá un rebaño y habrá un pastor. Cristo Jesús solamente ha tenido una iglesia. En la antigüedad era el mundo hebreo o judío. Primeramente fueron Adán, posteriormente fue Abraham y los israelitas, pero posteriormente él fundó su iglesia, y él dice que tiene otras ovejas que no están en su iglesia, que no están en su redil, las cuales tiene que irla a buscar para que exista un solo rebaño y un pastor. En esa iglesia se practica el bautismo que Jesús enseñó. En Hechos 2:41, así los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se les añadieron en aquel día como 3,000 personas. ¿Cómo fueron bautizados ellos? Por inmersión, sumergido bajo las aguas para que los pecados sean perdonados. Recibe la triple bendición: la muerte, la sepultura y la resurrección a una nueva vida. También el texto menciona que esa iglesia que Cristo fundó
en el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, el último capítulo de la Biblia, 22:14 del libro de Apocalipsis, Jesús se refiere de una manera categórica a esa iglesia que él fundó, a sus ovejas que él está llamando, y dice, dichoso los que guardan sus mandamientos para que tengan derecho al árbol de la vida y entren por las puertas en la ciudad. La iglesia que Cristo fundó es una iglesia dichosa, bienaventurada. ¿Por qué es bienaventurada, es dichosa, es una iglesia próspera? Primero, porque guardan los mandamientos de Dios. Y cuando Dios habla de sus mandamientos, dice los mandamientos de Dios. No dice los mandamientos de Moisés, que tristemente algunos están confundidos con los mandamientos que Dios dejó y los mandamientos que dejó Moisés. Moisés está en las cortes celestiales, en el monte de la transfiguración. Le apareció Elías y Moisés, a Pedro, Santiago, Juan y a Jesús. Jesús no cree en el espiritismo, no cree en la inmortalidad del alma. Por tanto, Pedro vio que Moisés estaba vivo y que Elías estaba vivo y estaban allí en el monte de la transfiguración. Los libros que escribió Moisés no son los mandamientos de Dios, y eso lo vamos a estudiar próximamente para que podamos entender. Y no eran malos, porque si fueran malos los escritos de Moisés, el Pentateuco, el libro de Job y parte de los Salmos, él no estuviera entre los redimidos hoy, viviendo con el Señor Jesús por toda la eternidad. La Biblia dice que el hombre más manso de toda la tierra. Amados hermanos y hermanas, la promesa que el Señor Jesús le hace o le hizo a su iglesia es una promesa que está constantemente y que nunca pierde su valor, es que serán una iglesia dichosa porque guardan los mandamientos de Dios y tienen derecho a el árbol de la vida y además de entrar por las puertas de la ciudad. El profeta Isaías dice, abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Las puertas del cielo serán abiertas. Cuando el Señor Jesús determine venir, y solamente entrarán por esas puertas la gente justa, guardadora de verdades. No entrarán por esas puertas nadie que practicó la mentira, nadie que practicó la hechicería, nadie que practicó la brujería, nadie que practicó ningún tipo de abominación, solamente aquellos que fueron guardadores de verdades. De manera que nosotros en esta hora de la noche nos sentimos gozosos de esa gran promesa de Apocalipsis 22:14, de ser dichosos los que guardan los mandamientos de Dios y tienen
la fe de Jesús. Además son dichosos los que tengan derecho al árbol de la vida y también de entrar por las puertas en la ciudad. La iglesia que Jesucristo fundó es una iglesia que Él está lavando en la purificación en el agua. Y cuando Él venga, Él quiere presentarse a una iglesia pura, a una iglesia sin mancha, sin arruga ni cosa semejante, sino una iglesia santa, pura, limpia. Esa será la iglesia que el Señor Jesús se presentará. No dice las iglesias, sino la iglesia, aunque sean muchos miembros. El Señor quiere que todos los seres humanos formen parte de esa iglesia que Él se presentará para sí como una iglesia pura, una iglesia sin mácula, una iglesia sin mancha, sin arruga ni cosa semejante, sino que Él se presentará para sí una iglesia triunfante, una iglesia pura, una iglesia que digna de vivir con Jesús por toda la eternidad. De allí que nosotros sentimos gran gozo, como dice la Biblia, de pertenecer a esa iglesia que Cristo fundó. ¿Cuántos en esta hora que han escuchado la palabra del Señor, que han escuchado que el Señor tiene una iglesia? No tiene dos, no tiene tres, no tiene alternativa. No piensa como los hombres que todos los caminos conducen a Roma. En el libro de San Juan 14, el versículo 4, dice, yo soy el camino, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Solamente hay una forma de ir al Padre, de ir al cielo, de ir al árbol de la vida, de entrar por las puertas de la ciudad, y es a través de Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. En esta hora, nosotros debemos estar claros que el Señor Jesús, como dice San Juan 3, 16 al 17, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no mandó Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de Jesús. Y la única forma de ser sabio es siguiendo el ejemplo perfecto de Cristo Jesús. Ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Hermanos y hermanas, amigo y amiga que me escucha en la ancha faz y redondez de la tierra, el Señor nos está invitando en esta noche y nos ha estado invitando siempre porque Él quiere que formemos parte de su redil, de su rebaño. Él no ha venido todavía porque es paciente con nosotros. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y estamos retrasando la venida de Jesús, pero llegará el momento cuando Jesús dirá, consumado es, y entonces Jesús determinará venir en la nube de los cielos con una hueste de ángeles
a recoger a sus hijos, a su iglesia, de los cuatro ángulos de la tierra. ¿Con qué propósito? Lo viene a recoger de los cuatro ángulos de la tierra, del norte, del sur, del este y del oeste, y llevarlos a vivir con Él por toda la eternidad. ¿Cuántos en esta hora quieren decirle a Jesús, Señor, yo no creo nada de lo que se ha dicho en esa predicación? Aunque todo ha estado respaldado con la Biblia, no creo y me quedo donde yo estoy, porque aquí tú tienes que salvarme de todo modo. Usted puede decirle eso al Señor. Pero otros le pueden decir al Señor, Señor, yo quiero aceptar tu palabra. Y tu palabra dice que tú tienes una sola iglesia. ¿Cómo se llama esa iglesia? La iglesia tiene que tener las características de la iglesia primitiva. No importa cómo se llama, pero si la iglesia tiene las características y las prácticas de la iglesia primitiva apostólica, ese es el rebaño al cual Jesús te está invitando en esta tarde. Yo quiero unirme a esa iglesia que Cristo va a venir a buscar. A esa iglesia que guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Esa iglesia que Cristo fundó y dijo que las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerían contra ella. ¿Y tú, hermano, quieres unirte a esa iglesia? Yo te voy a invitar en esta hora para que tomes una decisión por la verdad, en una forma decidida, para que finalmente, cuando tú conozcas a Cristo, con gozo y alegría, puedas unirte a su iglesia, guardar sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Hace un tiempo en una gran empresa trabajaban muchas personas. El guardia de seguridad todos los días estaba en la puerta para recibir y despedir al público, al personal que laboraba en esa empresa. Y él sintió, observó, analizó que había una persona que no había salido. Él dijo, qué raro, todo el mundo se había ido, todo estaba cerrado, y él dio un recorrido, no ve a nadie. Se le ocurre abrir el cuarto frío, donde el aire no podía escapar, donde aquel hombre estaba temblando y muriendo de frío. Y él entró y le dijo, amigo mío, todo el mundo había salido y era normal porque todo el mundo sale y no me saludan ni al entrar ni me saludan al salir. Pero usted es el único que me saluda. Usted es el único que me hace sentir cada día importante.
Y hoy yo no escuché ese saludo a la hora de partir. De manera que me preocupé y por eso hice un recorrido en toda la instalación de la empresa porque no lo había salido, no lo había oído salir. Y usted es el único de cientos de empleados que me saluda con respeto, el único que me hace sentir importante. Y por eso vine hasta encontrarlo. Aquel hombre salió del cuarto frío, abrazó al seguridad y le dijo gracias. Gracias por ser como usted es. Porque si usted no fuera como usted es, aquí lamentablemente el frío me hubiese destruido, me hubiese eliminado o me hubiese matado. Amigo, amiga que me escuchas, hay una diferencia entre miles de personas. Hay una que es empática, hay una que ama de verdad, hay una que practica el amor desinteresado, hay una que ama de verdad a los seres humanos. Esa es la iglesia del Señor, la iglesia remanente. Esa iglesia que se preocupa por el vecino, por la viuda, por el necesitado, por el huérfano, por el que no tiene comida, por el menesteroso. Es ese que se preocupa por el que está en los hospitales, en las cárceles. Es el que se preocupa por el que está en las calles indigentemente abandonado, sin familia. Es ese que siempre le da una sonrisa a cada ser humano, como decía Of Mandino, saludaré a todo el mundo con amor en mi corazón. Saludaré al rico porque es débil, al pobre porque tiene necesidades. Saludaré a todo el mundo con amor en mi corazón. La iglesia que Cristo fundó es una iglesia cordial, es una iglesia pragmática en sus creencias, practicante no en teoría, sino es practicante en cada detalle de la vida. Es una iglesia que no cambia la verdad ni la vende. Es una iglesia que se mantiene de parte de la justicia, de parte de la verdad, aunque los cielos se desploman. Es una iglesia que sabe llamarle al pecado por el nombre que le corresponde, pero es una iglesia amorosa, es una iglesia cordial, es una iglesia que todo el mundo es igual, que nadie se siente superior a nadie. Hermanos y hermanas, qué gozo y qué privilegio ser miembro del redil del Señor, de esa iglesia que encontró en Jesús consuelo, esperanza, que encontró motivación, que encontró superación, que encontró una verdadera razón de vivir y que podía exclamar, a pesar de todo, qué linda es la vida. Una iglesia que deja a este mundo mejor que como lo encontró. Una iglesia pura, sin mancha, sin mácula. Es una iglesia dichosa porque guarda los mandamientos de Dios
para tener derecho al árbol de la vida y entrar por las puertas de la ciudad. Yo te invito a formar parte de esa iglesia. Ese es el cristianismo pragmático que debemos todos practicar. Esa iglesia que ama de verdad. Cuando encuentres esa iglesia que tenga todas las características que dice la Biblia, únete a ese rebaño, espera a Jesús allí, porque él dijo, tengo otras ovejas que no están en este redil, las cuales tengo que ir a buscar para que exista un rebaño y exista un pastor. Si decides quedarte allí donde estás, guarda todo lo que has aprendido, porque ninguna iglesia salva a nadie, sino que el que salva es Cristo Jesús, siempre y cuando practiquemos y creamos y vivamos lo que el Señor Jesús enseñó. ¿Cuántos quieren responder al llamado del Señor? Todos los que quieran responder a ese tierno y delicado llamado, yo les invito que reverentemente inclinen su cabeza. El que quiere puede arrodillarse. El que quiere puede pararse. El que quiere puede hacerlo sentado, pero todos vamos a inclinar el rostro para que Dios sea el que tome el control a partir de este momento hasta el día de su venida de nuestras vidas. Querido Dios y Padre nuestro, te alabamos y te glorificamos en esta noche. Y te damos muchas gracias porque tú nos das la oportunidad a través de tu Espíritu Santo, el Paracletos, el Consolador, el que nos guía hacia toda la verdad, de escudriñar tu palabra profundamente y de entender que tú tienes un pueblo, un redil, un rebaño a la cual estás llamando a todos para que exista un rebaño y un pastor. Pero si tú te quieres quedar allí donde estás y quieres que Jesús te salve allí donde estás, entonces yo te invito a que tú guardes allí donde estás todo lo que hemos estudiado esta noche. Y cada noche o cada tarde el Señor va a hablar a nuestra mente y a nuestro corazón y debemos obedecer lo que el Señor Jesús ha dicho. Bendito Señor, gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias por tu paciencia, por tu tolerancia, por entendernos y comprendernos. Tú sabes que hay mucha gente sincera en los diferentes movimientos religiosos. Tráelos, sáquelos, para que exista un solo rebaño y un solo pastor. Te doy gracias en esta noche, porque nos has escuchado. Te doy gracias porque nos has contestado. Una bendición para todos nuestros amigos en la ancha faz de la tierra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.